Y estamos de nuevo aquí en otra de esas entrevistas para el canal Espacio Misterio, la web de la revista Año Cero. Y hoy lo hacemos con un tema francamente fascinante, un tema que siempre capta nuestra atención, un tema completamente desconocido, y es el mundo de los sueños, pero además con una vuelta de tuerca más. Lo vais a comprobar enseguida. Lo vamos a hacer con Enrique Ramos. Él es ingeniero superior en telecomunicaciones y lleva 20 años estudiando todo lo que tiene que ver con el enigma de la conciencia y también pues con lo que sucede en nuestra mente cuando nos abandonamos o nos vamos al mundo de los sueños y más concretamente con el mundo de los sueños lúcidos. Es instructor del Instituto Monroe, ahora nos contará un poquito en qué consiste esta labor y acaba de publicar el libro Los sueños lúcidos, una realidad alternativa con la editorial Almuzara, en este caso dentro del sello Arco Press. La guía más completa para adentrarse en los secretos de esta práctica ancestral. Antes de nada, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Jesús. Estoy encantado de estar contigo. Bueno, como digo, creo que el tema de los sueños lúcidos va a llamar la atención de todos los que nos ven al otro lado. Y bueno, antes de nada, quizá pues convendría aclarar un poquito este concepto porque siempre hay confusiones, siempre hay líos. Y bueno, ¿quién mejor que tú para decirnos de alguna forma qué son o cómo podemos entender los sueños lúcidos? Bien, pues te comento, mira, los sueños lúcidos están definidos por la ciencia y por la psicología de una manera bastante escueta. Se dice la psicología que un sueño lúcido es una experiencia que tiene una persona que está soñando de manera ordinaria, un sueño normal, y de repente toma conciencia o adquiere lucidez dentro de ese sueño normal y comienza a controlarlo. Esa sería la definición, como digo, más escueta, ¿no? que nos da Ujú. la ciencia. Es decir, es cuando una persona despierta dentro de su propio sueño y empieza a tener una experiencia de vigilia, muy parecida a la vigilia. Claro, así queda muy, queda muy confuso, porque la gente suele pensar que despertar dentro de un sueño es tener otro sueño especial, otro sueño más chulo, más divertido, porque puedes hacer cosas, pero un sueño muy bonito. Pero es que no es un sueño. Cuando un sueño ordinario adquiere lucidez, se convierte en una experiencia física. Es decir, tú no puedes distinguir un sueño lúcido de una experiencia del día a día, porque son exactamente iguales. Se convierte en una realidad, como digo en el libro, una realidad alternativa. Es decir, todas las cosas de un sueño que ha adquirido lucidez son físicas, se pueden tocar y la experiencia es idéntica a la que tienes cuando estás despierto. Con lo cual es mucho más que un sueño, es una experiencia vital, una experiencia de vida. Ujú. Y bueno, sería interesante quizá saber cuándo, de alguna forma, un sueño convencional, como podemos entenderlo la mayoría, deja de ser un sueño y pasa a ser un sueño lúcido, pasa a ser una experiencia como las que nos comentas, porque además en el propio libro hablas de dos escuelas o dos vías, el hecho de despertarse dentro de un sueño y el hecho de entrar directamente a un sueño. Entiendo que ahora influirá la práctica y ahora nos comentarás, pero ¿en qué momento un sueño pasa a ser un sueño lúcido? Justamente cuando adquieres la conciencia de vigilia, es decir, el proceso de pensamiento que tenemos ahora mismo. Cuando tú dices, estoy despierto, ¿vale? Adquieres esa calidad, ¿no? Estoy despierto. En ese momento deja de ser ya un sueño. En ese exacto momento. Claro, eso requiere una serie de procedimientos, como dices tú. A veces esta adquisición de lucidez o de conciencia viene de manera involuntaria. Hay mucha gente que le ocurre sin hacer nada, porque es un fenómeno natural, ¿no? Y de repente estás durmiendo y por alguna razón, bueno, que tiene su sentido, tiene sus causas, las personas aparecen dentro de su propio sueño conscientes y despiertas. Y eso suele ocurrir sobre todo cuando la persona tiene un sueño irregular. La gente que tiene sueño ligero, que no duerme muy profundamente o por circunstancias puntuales de ese día, que ha tenido, pues no sé, ha dormido poco, pocas horas, y ha tenido un sueño, pues quizás ha bebido un poquito de alcohol, que también puede influir. Cuando tienes un sueño irregular, los ciclos del sueño se desbaratan. Y en ese momento es cuando puede colarse por algún hueco, por decirlo de alguna manera fácil de entender, puede colarse esa lucidez. Y entonces la persona, sin buscarlo, despierta dentro de su sueño. Y es una experiencia chocante, ¿eh? Porque no te lo esperas. Y de repente dices, si yo estaba en mi cama, ¿cómo puedo estar ahora frente a un río, en plena naturaleza,
despierto. De hecho, confundes, ¿no? La gente que tiene una experiencia voluntaria suele confundir y piensa que está realmente en la realidad de vigilia, cuando realmente está en un sueño lúcido, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir de manera involuntaria, pero también se puede, como dices tú, provocar. Y de alguna forma, claro, quien tiene un sueño lúcido de forma inesperada, sin saber muy bien qué es lo que está viviendo, es posible que esa realidad alternativa después la recuerde como un suceso más de su vida ordinaria. Eso es. El sueño lúcido produce un recuerdo que es idéntico al recuerdo. Por ejemplo, cuando terminemos tú y yo de hacer esta entrevista, yo tendré el recuerdo de haber hecho la entrevista, una entrevista en una realidad física. Pues el sueño lúcido es lo mismo. Si yo he estado en un río, en un bosque, yo cuando regrese a mi cama he tenido una experiencia física, al menos desde el punto de vista perceptual, y tendré un recuerdo exactamente igual. Mira, Jesús, hubo unos ya bastantes experimentos en laboratorio con soñadores lúcidos que midieron las ondas cerebrales, ¿no? El mapa, mejor dicho, el patrón de ondas cerebrales del cerebro para compararlo con la vigilia, ¿no? Y con el sueño ordinario. Y se dieron cuenta que cuando una persona sueña normal, de manera ordinaria, tiene un patrón de ondas cerebrales concreto que está ahí y que se identifica con el sueño ordinario. Cuando una persona está en vigilia, tiene uno completamente distinto. O sea, nuestro cerebro funciona de manera distinta despiertos que dormidos. Pero cuando tenemos un sueño lúcido, se dieron cuenta que el patrón de ondas cerebrales era casi idéntico a la vigilia y no se lo esperaban. De manera que han concluido que los sueños lúcidos son indistinguibles de la vigilia para el cerebro. Por eso la persona, cuando tiene un sueño lúcido, dice que tiene una experiencia física. Y hablando de experiencias físicas, entendemos entonces que dentro de lo que sería una experiencia de sueño lúcido no puede pasar nada que de alguna forma rompa o destroce la lógica y la física que precisamente nosotros conocemos en el mundo convencional, en el mundo de vigilia, a diferencia de un sueño convencional, donde sí que puedes hacer cosas pues más alocadas. Bueno, ahí te tengo que contestar como, como los gallegos. Sí y no. ¿Vale? Mira, en un estadio normal, en una persona que tiene una experiencia media de sueño lúcido, es verdad que lo que hace en el sueño lúcido se queda en el sueño lúcido, ¿no? Pero siempre hay un porcentaje, una pequeña posibilidad de que la persona somatice. Ten en cuenta que estamos diciendo que el cerebro no distingue. Cuando tú estás corriendo, por ejemplo, en un sueño lúcido, tu cerebro piensa que todo tu sistema, todo tu cuerpo está corriendo. Entonces, si tú te das un golpe y es suficientemente intenso en el sueño lúcido, es posible que somatices ese golpe y generes un moratón. Y eso le ha ocurrido a muchos, a mí me ha ocurrido y le ha ocurrido a soñadores lúcidos de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo o creemos que es una pura somatización. Pero, pues viene el no, el sí y el no. Hay leyendas, hay historias que cuentan, sobre todo en el chamanismo más antiguo, y en otras culturas que no son chamánicas, se cuenta que a veces hay personas que con un estadio muy alto de experiencia son capaces de eso que decimos que se produce en el sueño lúcido y se queda ahí, no, traerlo a la vigilia, ¿no? Incluso gente que dice que ha conseguido traer objetos del mundo de los sueños al mundo de la vigilia. Eso está como digo, en el ámbito de la leyenda y los cuentos, pero cuanto más te adentras en los sueños lúcidos y ves que eres capaz de hacer más cosas, empiezas a sospechar que al menos parte de lo que cuentan esas leyendas es verdad, ¿no? Otra cosa es cómo se puede lograr, ¿no? Y eso además desbarataría Claro. completamente nuestro concepto de realidad, ¿no? Completamente, desde luego. Y lo que es cierto, hablas del concepto o el conocimiento, mejor dicho, de los sueños lúcidos en el ámbito chamánico de diferentes culturas, también a lo largo de la historia, porque no es un fenómeno moderno o contemporáneo que de repente nos hayamos inventado, sino que está registrado y ha sido, bueno, pues se le ha dado una dimensión y un sentido distinto a lo largo de la historia y las diferentes épocas. Claro, tenemos una gran dificultad para detectar dónde está la importancia del sueño lúcido en la historia, porque para eso primero tienes que tener los ojos de un soñador lúcido. Pero si los tienes, si tú ya sueñas lúcidamente y relees la historia, te das cuenta que muchos acontecimientos históricos y muchas experiencias que han tenido nuestros antepasados eran sueños lúcidos. En el chamanismo, o sea, es decir, en la prehistoria, vamos a poner antes de la escritura, evidentemente no tenemos más datos que los cuentos orales, ¿no?, que nos han transmitido. Claro, con un lenguaje distinto, no lo llaman sueños lúcidos, pero por ejemplo hay pueblos que lo llaman andar en sueños, volar en sueños, el vuelo del alma, pero todo eso sabemos los investigadores modernos que se están refiriendo a los sueños lúcidos. Pero luego en la historia, según ha avanzado pues el conocimiento racional, se han ido dándole otros nombres y cada vez más cercanos, hasta llegar prácticamente al siglo XVIII, XIX mejor dicho, cuando ya se le empezó a llamar
sueño consciente o sueño lúcido, ¿no? Pero está ahí, está en la historia. Hablas de la ciencia, bueno, contemporaneizarlo de una forma más científica y hablabas también antes de estudios. Es algo que se ha investigado, que está registrado y que está ahí. Eh, los sueños lúcidos son una realidad, nunca mejor dicho, ¿no? Y está absolutamente demostrado. Entonces, cualquier persona que... Hay personas todavía que siguen diciendo que esto es mentira, pero si es que si hay cientos de estudios científicos sobre los sueños lúcidos, sabemos que existen. Luego, las consecuencias que tienen a nivel espiritual, yo te puedo contar, como experiencia personal, que son brutales. Y cualquier sueño lúcido te dirá que te transforma, porque te transforma el concepto de lo que es la realidad y otras muchas cosas, ¿no? Y luego esas cosas que te contó antes de traer objetos de otras realidades, bueno, eso se queda un poco en el campo de la leyenda. Pero lo que es el sueño lúcido, es decir, despertar dentro de un sueño y que se convierta en una realidad igual que la de vigilia, ya lo dice la ciencia hace décadas, ¿vale? Está Ujú. demostrado. Y algo que me ha llamado la atención es precisamente ese registro o esa realidad de que el sueño lúcido es interpretado como una realidad física y que el cerebro lo procesa esa experiencia como un recuerdo real. Algo que también se ha demostrado, por ejemplo, con las experiencias cercanas a la muerte. No sé si se podría establecer algún tipo de similitud, porque además también tiene esa importante carga emocional que transforma a la persona que la protagoniza o la vive. Sí, yo creo, esto es también una opinión personal, y también compartida por más gente, no soy el único. Creo que las experiencias cercanas a la muerte son otro sueño lúcido. Claro. Son casi el último sueño lúcido, casi. De hecho, el budismo tibetano, sobre todo, hace pues más de 2000 años, dice que la muerte, ya no digo una experiencia cercana a la muerte, sino la muerte, el tránsito, es el último sueño lúcido. Al menos es el último sueño. Es decir, cuando nos morimos, despertamos, o sea, nos dormimos, y si somos capaces de despertar dentro de ese sueño, somos capaces de dirigir nuestro viaje hacia el otro lado, ¿no? Por eso digo que la experiencia cercana a la muerte debe ser seguramente el penúltimo sueño lúcido, ¿no? Un sueño lúcido casi el último, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sería desde luego interesante para aquellos que practicáis esta clase de experiencias y los sueños lúcidos, porque bueno, no deja de ser, no tiene que dejar de ser interesante enfrentarse a esa experiencia con el conocimiento de los soñadores lúcidos. Pero hablábamos de esas dos escuelas o de esas dos formas de acceder, la de pues de repente ser consciente del sueño, de la experiencia, y también el entrar directamente. En el libro desarrollas obviamente pues consejos y pasos de toda tu experiencia, que además has ayudado y ayudas a muchísimas personas a adentrarse en este terreno, pero podrías darnos aquí algunos tips precisamente para empezar a practicar o a conocer este universo de los sueños lúcidos. Sí, bueno, es bastante largo los procesos, pero te lo voy a intentar resumir lo más corto posible, ¿vale? Mira, una de las formas de entrar al sueño lúcido, que es una de las más frecuentes cuando tienes la experiencia involuntaria, es la que podemos llamar despertar dentro de un sueño, que es la más tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Consiste en hacer determinadas cosas durante el día, no técnicas por la noche, sino durante el día, para tú adquirir conciencia dentro de un sueño ordinario. Lo que haces es saturar tu mente, o sea, durante el día, fundamentalmente, se basa en que estés continuamente recordándote a ti mismo que tienes que preguntarte casi en cada 15 minutos, por ejemplo, cada 20 minutos, preguntarte si cada cosa que haces es un sueño. Es decir, ¿estoy soñando o estoy en una realidad física de vigilia? Tú te das cuenta que todo está estable, porque uno de los síntomas del sueño lúcido al principio es que es inestable. Entonces, si todo está estable, pues sigues con tu vida. 20 minutos después, otra vez. Y así día tras día tras día. Esa saturación, con suerte, acaba pasando a tu subconsciente. Y en el sueño ordinario, un día cualquiera, al azar, esa lucidez penetra, se cuela y dices, uy, claro, tienes la manía todos los días, cada 20 minutos, de preguntarte, ¿estoy soñando? Pues llega el sueño y también te lo preguntas. Y dices, ¿estoy soñando? Y dices, sí, porque ves cosas raras, ¿no? Ves cosas que fluctúan y estás. Ahí adquieres lucidez. Luego hay que hacer más cosas, luego hay que estabilizar la realidad, hay técnicas para luego continuar allí, pero ya estarías en un sueño lúcido. La otra escuela, que es un poco más difícil de aprender, pero mucho más confiable, porque como acabo de comentar, la otra es un poco una escopeta de feria, ¿no? A veces funciona y a veces no. En esta otra técnica consiste en lugar de hacer cosas durante el día, no, es hacer una técnica en el momento de ir a dormir. Por la noche haces una serie haces un método que te va a procurar que tu cuerpo, como la parte física,
que no es la mente, tu cuerpo se duerma antes que tu mente. Si tú consigues que tu cuerpo quede dormido, pero tu mente quede lúcida, entras como una rampa, entras en el sueño ordinario, pero entras ya con la lucidez. No necesitas que luego venga la lucidez, ya vas con la lucidez porque no te llegas a dormir del todo. Eso es un límite complejo de alcanzar, pero es posible. En las formaciones que hago lo consigue mucha gente, ya y bueno, en lo largo de la historia y en todos los países lo sigue haciendo la mayoría de las personas que lo practican. Esa técnica es más confiable, es dejarse dormir pero procurando mantener un hilito de lucidez. Eso es más práctico y a la larga te produce mejores resultados. Ujú. Y Enrique, ¿no sería de algún modo las experiencias de parálisis del sueño o terrores nocturnos un mal sueño lúcido? Sí, sí, está totalmente relacionado. La parálisis del sueño es un fenómeno relacionado con el sueño lúcido, aunque es distinto, porque eso sí que puede ser una patología. El sueño lúcido no es una patología, pero la parálisis sí, sobre todo si es muy recurrente, ¿no? Y la parálisis del sueño se produce por un defecto, un defecto en el sistema, en el cuerpo, en la parte hormonal, ¿no? Cuando tú terminas la fase REM, que es la que sueñas, siempre nos despertamos. ¿Vale? Y nos movemos, nos damos la vuelta en la cama. Durante la fase REM que estás soñando, tu cuerpo está paralizado, porque segregamos unas hormonas para que no hagamos cosas absurdas. Imagínate que te imaginas que vas por un precipicio y, venga, voy a volar en un sueño. Pues estás soñando Ujú. y no tienes el cuerpo paralizado, tu cuerpo va a responder y se va a tirar de la cama, ¿no? Entonces, hay unas Claro. hormonas que paralicen el cuerpo. Cuando esas hormonas, cuando llega, mejor dicho, la fase REM al final, que te vas a despertar del sueño, las hormonas se paran para que tú puedas darte la vuelta. Sin embargo, hay personas que tienen algún problema, bueno, no lo tienen, pero ocurre pues, ¿no? Por causas un poco desconocidas, a veces influye mucho el cansancio y el estrés, que hace que esas hormonas continúen segregándose después de que terminas el sueño. Con lo cual, estás despierto, pero sigues paralizado, con lo cual es una experiencia de estar en tu habitación, atrapado en tu cuerpo y no puedes moverte. Además, está acompañado de una fase que es muy parecida a la fase hipnagógica, en la que cuando vamos a dormir, que tenemos como alucinaciones. Por eso esas personas, además del terror de no poder moverse, reciben impulsos lumínicos o ven presencias en su cama, etcétera, etcétera, que producen los famosos terrores nocturnos que tú has comentado. Pues Enrique, no queda tiempo para mucho más, pero sí me gustaría pedirte que para todos los que nos estén viendo y tengan curiosidad e interés, pues aparte de recurrir y hacerse con este nuevo trabajo, Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, editado por Arcopress y bueno, pues escrito por Enrique Ramos, al que estáis viendo, me gustaría, pues bueno, hemos mencionado que eres instructor precisamente del Instituto Monroe y que bueno, te dedicas a hacer cursos y talleres precisamente para orientar y explicar el fenómeno de los sueños lúcidos, pues saber dónde pueden encontrarte quienes nos estén viendo y sientan curiosidad. Me pueden localizar en la página web www.syncspain.com, lo deletreo SINC como sincronización, las cuatro primeras letras, Sync y Spain como España en inglés, ¿no? syncspain.com. Ahí o ponen en Google Enrique Ramos Sueños Lúcidos o Enrique Ramos y basta y lo van a encontrar. Genial, pues Enrique Ramos hoy en Espacio Misterio, hablándonos de este nuevo trabajo, Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por abrirnos también los ojos y la mente a esas otras realidades. Gracias. Gracias, Jesús. Hasta la próxima.